Los seres humanos nos comunicamos a través de una herramienta compleja y fascinante, el lenguaje. Con un conjunto determinado de signos podemos crear infinitos mensajes que sirven para contarnos historias o informarnos sobre cosas que pasan, demostrarnos sentimientos o componer magistrales obras literarias. ¿Cómo es el proceso por el cual un niño comienza a hablar? ¿Cómo son los mecanismos cerebrales que se activan en las personas bilingües? ¿Cómo se pueden explicar científicamente ciertas patologías ligadas con el lenguaje? Estos son algunos de los interrogantes que abordaremos en este segundo bloque de Los enigmas del cerebro. Cuando somos niños, tenemos una facilidad mucho mayor para aprender idiomas. Y hay bastante evidencia que demuestra que los dos idiomas, el materno y el segundo idioma, aunque sean chicos bilingües, que nacen en familias que en la casa se habla español e inglés, por ejemplo, esos dos idiomas estarían, porque fueron aprendidos temprano en la infancia, en las mismas áreas cerebrales. A medida que uno empieza a aprender idioma cuando es más grande, primero sería más difícil aprender un idioma. Y además, las áreas que están involucradas en cada uno de los idiomas no estarían tan superpuestas como cuando uno aprende dos idiomas en la infancia temprana. El ser bilingüe tiene algunos beneficios. Mejora la concentración y la atención y además protegería para el deterioro cognitivo. Inclusive personas que inevitablemente van a tener Alzheimer, al ser bilingües, la presentación de la enfermedad sería más tarde. Como nacemos con ciertas propiedades biológicas, ciertas características muy importantes, tenemos como parte de estas características un sistema lingüístico. Tenemos algo que nosotros los lingüistas llamamos un sistema de gramática universal, que es como un piano que tenemos en el sistema, en la cabeza. Nacemos con una especie de teclado de piano lleno de teclas blancas, todas iguales. Y cuando nacemos todos con el mismo pianito, mi pianito, el pianito del que nació en China, del que nació en África, el que va a hablar japonés, y de acuerdo a qué lenguaje hay en el ambiente donde nosotros nacemos, qué se habla alrededor nuestro, y no qué nos habla mi papá y mi mamá, qué nos dice específicamente, sino qué lenguaje hay, es algo así como qué sonido se toca en ese piano. Yo nací en la Argentina y escuché chirín, el mismo que todos los que nacimos en la Argentina. Si hubiera nacido acá y mi mamá hubiera hablado castellano y mi papá chino, es como que tocaran el piano a cuatro manos, si hubiera sido perfectamente bilingüe. El chico tiene, cuando nace, una tarea enorme que es entender de toda esa especie de ruido que escucha, que es el lenguaje, cuáles son las palabras, cuáles son los sonidos que constituyen ese lenguaje que él va a hablar. Y esa es la primera tarea que hace el bebé cuando nace. La idea del lenguaje es un crecimiento sostenido que no termina hasta pasado los 11 años. Es decir, el chico empieza al año, dice palabras, a los 2 años combina palabras y arma oraciones, con mayores divergencias entre niños en cuán largas son las oraciones, pero ya los chicos a los 2 años hablan. El lenguaje es un objeto que nosotros tenemos, que nos hace humanos, que no compartimos con otras especies en estas características, y básicamente la característica fundamental es que somos creativos. Podemos decir siempre lo que queremos, cómo queremos, cuando queremos, y además podemos entender todo lo que nos dicen, aunque nunca hayamos escuchado esa oración. La genética nos brindó una información muy importante en la adquisición del lenguaje humano. Una familia en Inglaterra tenía un déficit selectivo del lenguaje. Intelectualmente eran normales. En esta familia se encontró una mutación genética en el gen FOXP2. Hoy este gen está asociado a la producción del lenguaje, pero no es exclusivo de los humanos. Inclusive este gen existe en los chimpancés. Sin embargo, investigadores demostraron que el gen FOXP2 en los chimpancés es sutilmente diferente al gen FOXP2 en los humanos. Y esto podría explicar la complejidad que el lenguaje humano ha alcanzado.
Mucho de lo que sabemos acerca de las áreas críticas en el cerebro humano para el lenguaje lo aprendimos de personas con lesiones cerebrales, con accidente cerebrovascular o tumores. En 1861, un neurólogo francés, Paul Broca, descubre una cosa muy importante, que las personas diestras que habían quedado sin producción del lenguaje durante la vida, cuando fallecían y él examinaba el cerebro, tenían una lesión específica, centrada en un área que hoy denominamos área de Broca. Esta área sería crítica para la producción del lenguaje. Además, Broca se dio cuenta de otro dato muy importante, que el cerebro es lateralizado, porque esas personas, si tenían la lesión del otro lado del cerebro, esas personas diestras, tenían la lesión en el cerebro derecho, no tenían el déficit en el lenguaje. De la misma manera, estudiando pacientes con lesiones cerebrales, un neurólogo alemán, Wernicke, se dio cuenta que había otra área cerebral más posterior al área de Broca que era crítica para la comprensión del lenguaje. Otros investigadores encontraron que hay una conexión masiva entre estas dos áreas. Cuando hay personas que sufren una lesión en el área de Broca, los pacientes tienen afasia, que es un trastorno del lenguaje. Básicamente, cuando afecta el área de Broca es en la producción del lenguaje. Es una afasia que se denomina no fluente. En cambio, cuando la lesión es más posterior, en el área de Wernicke, la afasia es fluente. Las personas tienen un trastorno del lenguaje, pero de manera fluente. Ellos pueden armar una frase, aunque la frase muchas veces no tiene sentido. Además, hay una condición que se llama afasia primaria progresiva, en los cuales los pacientes tienen problemas progresivos del lenguaje, pero no son súbitos de un día para el otro, producto de un accidente cerebrovascular. Son producto de muerte neuronal que se da con los años. Una de las enfermedades más intrigantes es la demencia semántica. Las personas empiezan a perder el significado de las palabras. Por ejemplo, empiezan a perder el significado de esto, que es una corbata. No saben qué es. Pueden manejar, pero no saben qué significa un auto. Pueden escribir, pero no saben qué es una lapicera. Pueden hacer un cálculo matemático, pero no saben qué es un número. Por los primeros 2 años solamente tienen una afectación en el concepto semántico, en el significado de las palabras. Y esto no se debe a un problema del lenguaje, que no pueden expresar qué significa una corbata, o qué significa una lapicera, o qué significa un auto. Estas personas sufren una atrofia, un desgaste selectivo producto de la muerte neuronal en una parte del cerebro que se llama corteza temporal lateral. Habíamos hablado en el programa de Alzheimer que la parte en la que se inicia la atrofia, la enfermedad de Alzheimer, es en ambos hipocampos, que están en la parte temporal más medial. Acá, en esta enfermedad, en la demencia semántica, se afecta la parte más lateral de la corteza temporal. Por esta enfermedad y por otros pacientes con lesiones en el polo temporal izquierdo, hoy sabemos que esa área es crítica para el concepto semántico de las cosas. Esta condición, la demencia semántica, pertenece al grupo de las afasias primarias progresivas, que a su vez pertenecen al grupo de las demencias frontotemporales. Acabamos de escribir en el Journal Neurology, uno de los principales journals neurológicos del mundo, la nueva clasificación de esta enfermedad. ¿Qué pasa cuando uno de los canales sensoriales críticos para el lenguaje falla, como pasa en personas con sordera? Uno imaginaría que estas personas con sordera, que aprenden un lenguaje de signos, comienzan a hablar o pueden hablar con este lenguaje de signos activando las áreas visuales. Eso pasa obviamente cuando ven al signo, activan las áreas visuales, pero decodifican la información del lenguaje usando las mismas áreas temporales que usan las personas que no son sordas cuando hablan. Pero los neurobiólogos no pueden solos entender el lenguaje de señas desde el punto de vista científico. Necesitamos aprender de gente que utiliza este lenguaje. Por eso visitamos un centro de estudios con este sistema de lenguaje. La
La diferencia que existe entre la adquisición en un chico sordo de la lengua de señas con un chico oyente de su lengua oral, en realidad no existe ninguna diferencia. Cada uno va pasando por sus mismas etapas siempre y cuando el entorno se lo esté brindando. Solamente el 5% de los chicos sordos son hijos de padres sordos, el 95% son hijos de padres oyentes, entonces la lengua que circula en la familia es la lengua oral. Entonces el proceso de adquisición de la lengua de señas se da una vez que el chico ingresa en el ámbito educativo, digamos, en la escuela, por eso es tardío, digamos. O en aquellos casos de los chicos que tienen los padres que sean uno o algún familiar que viva con ellos que sea sordo, se da de manera más natural. En un chico sordo se le brinda la lengua de señas desde su familia, va a pasar por las mismas etapas que el oyente. En la misma etapa de edad, digamos, de meses de vida, de años, va a pasar por lo mismo, no hay ninguna diferencia. Balbuceo, palabra, frase, el proceso de adquisición de la lengua es exactamente igual. Te podría dar un ejemplo de una clase en lo que sería el nivel inicial, jugar con los distintos juguetes y vos le vas brindando ese lenguaje, la seña de cada objeto, de cada persona de la familia, y él lo va adquiriendo, lo va repitiendo, vos se lo retroalimentás y así se va dando naturalmente. Tenemos casos de niños que han venido con determinadas patologías agregadas, autismos o discapacidades neurológicas mentales como síndrome de Down, que uno a priori cuando los tiene, sobre todo en jardín, que los hemos recibido, creemos que no va a adquirir la lengua de señas y realmente por ahí tienen otros tiempos, otras maneras de llegar, pero lo adquieren. Al fin y al cabo logran adquirirlo. Cualquier persona puede aprender lengua de señas. La diferencia es que la persona oyente aprende esta lengua como cualquier otro idioma. Y la persona sorda adquiere la lengua de señas naturalmente. ¿Qué aprendimos hoy? Si bien muchas especies tienen la capacidad para comunicarse, el lenguaje humano es muy diferente a la comunicación de estas especies, tanto cualitativa como cuantitativamente. El lenguaje activa una red o varias redes cerebrales, pero hay zonas críticas, algunas como el área de Broca para la producción del lenguaje, otras como el área de Wernicke para la comprensión del lenguaje. En las personas diestras, el lenguaje está lateralizado al cerebro izquierdo. Se piensa que los gestos y la memoria episódica del dónde y cuándo influyeron decisivamente para el desarrollo del lenguaje en la especie humana. No es lo mismo aprender un idioma en la infancia temprana que en la edad adulta. Inclusive en la edad temprana, en la infancia temprana, los mismos circuitos se activarían en los dos idiomas que el niño o la niña habla. En la edad adulta, estas áreas no serían tan superpuestas. Lesiones por accidentes cerebrovasculares, tumores o traumatismo de cráneo pueden producir trastornos del lenguaje. Y esto también fue una de las herramientas que usó la neurología cognitiva para entender cómo el cerebro procesa nuestro lenguaje. La capacidad humana del lenguaje ha sido decisiva para influir en la dominancia de la especie humana, entre otras especies, y en el planeta. La capacidad de hablar y de escuchar es un privilegio y es un don de la condición humana, a diferencia de la época oscura que signó por muchos años nuestro país la palabra de salud. Gracias por acompañarnos en otro episodio de este viaje maravilloso sobre el cerebro humano, el objeto más complejo del universo. Los invito la próxima semana, en donde evaluaremos el cerebro político. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando decidimos nuestro voto? ¿Cómo influyen las emociones en el voto? ¿Es nuestro voto racional? Todos estos temas los analizaremos en el próximo programa de Los Enigmas del Cerebro. Los espero.